Yo tengo Sura. Sura, vos, Sanitas. Papacho, Sanitas y... vos. Yo tengo Sanitas. Sanitas. Sí, pero el tema Listo. me interesa. Bueno, la nueva EPS, creo que es la EPS con más usuarios en el país, Sí. o Sí, una sí. que tienen bastantes usuarios. Sí. No tengo el dato, pero creo que es la más grandecita de Colombia. Llega al cambio, nueva EPS, al cambio de gobierno con pérdidas. Ayer sacan el informe contable, ojo, es un informe contable de 4.8 billones de pesos y deudas por 22.5 billones. Ahora el presidente Gustavo Petro y ayer precisamente tuiteó en horas de la noche con una propuesta. Ya más adelantico la vamos a escuchar, pero básicamente es que esta propuesta la repartan para pagar entre el Estado, bueno, el gobierno, ¿sí? Y los privados, las cajas de compensación, para que vayan miti y puedan sanear este tema, ¿no? Tras esta salida del presidente. Los estados financieros del 2024 muestran que uno de los principales problemas de la nueva EPS es que gran parte de ese dinero que espera recibir aún no ha llegado. ¿Por qué no ha llegado? Recordemos que hace 2 años o un poquito más fue intervenida por el gobierno, Sí. ¿cierto? Por todo este tema de la salud, porque pues que se pretende o que pretendían en su momento con la reforma, y era que ya no hubiesen esos intermedios quienes fueran los que pagaran, sino que directamente los fondos de la salud fueran girados a dichas EPS. Y ahí viene la intervención, el gobierno dice no voy a seguir girando más plata y empieza una nueva historia en estos temas. ¿Y qué pasa? Pues si a usted no le giran platica, si usted Claro. de pronto no tiene la plata, Pues, ¿cómo? usted ¿cómo empieza a tapar los huecos Pero o es las que bueno, el problema más- ayer se da un tuit a las 10:14 p.m. porque el informe que se da, muchachos, la nueva EPS reportó pérdidas por 6.1 billones tras entregar sus estados financieros, ojo, de solo 2 años, Pero ¿y esa 2023 plata para dónde se y va? 2024, ¿Qué pasó ante la supersalud. ¿Qué pasa? Es que como para entender a grosso modo y Dummies, así, es como, a ver, esos fondos, Manu, Es que es mucha siempre y a plata. través, históricamente, llamemos así, el tema de la salud ha tenido una deuda, ¿sí? Y ahora los fondos, o lo que se giró porque el gobierno sí giró en su momento, o siguió girando ese dinero, pues no alcanza. Y los que tienen el manejo de los fondos, a quien le llega que esos fondos son suministrados o por la ley, por un tercero, llamémoslo así, una entidad o personas, quienes son los que cogen la platica y tienen que pagarle al médico, pagar las deudas de la EPS, pagar los insumos, pagarle a otro tercero que es el que le da los medicamentos, ¿sí? Cuando tú vas, por ejemplo, a Sí, en los Cruz trámites. Verde, ¿sí? Sí, un contratis. Exacto, entonces eso es otro tercero, entonces tú le pagas a él. En la o sea, tercerización, obviamente, Y la del plata servicio. llega del Estado a ese tercero y ese tercero empieza a repartir. Entonces, la puja es que esa platica, cuando llegaba a ese tercero, pues parece ser que como que o no se repartía bien o no alcanzaba la plata que dicen los terceros. Entonces, ¿Pero qué ese es tercero, esa parte que manejaba o que maneja, porque todavía el tema de la salud o de estas EPS, pues decía, es que la plática no me alcanza, porque usted lo que me giró, señor gobierno, señor Estado, pues no me alcanza porque es que está en mi deuda. Entonces, el gobierno responde y dice, señores, nosotros le hemos dado siempre a ustedes y esa plata, ¿para dónde se va? Que ahí es donde empieza también uno de los tantos puntos y son las investigaciones y la intervención que se hace para mirar. Cuando se hace esa intervención y con la reforma a la salud, pues se pretende que ese que maneja la EPS o ese contratista, entre comillas, no sé cómo llamarlo, pero bueno, ese tercero, llamémoslo, pues empiece a gestionar mejor los recursos. Claro, y que pero haya una, ¿cómo se Sí. dice?
sea, una revisión, alguien que esté ¿Auditoría? supervisando y Siempre está. auditorando. No, lo hay. Haciendo En la auditor- auditoría. no, lo hay porque- históricamente y se pero llama entonces es que yo digo, yo la le su- creo que se le pierdan 2.000 pesos en el bolsillo, pero Pero- ese platal. Claro, pero para eso está la superintendencia Ahorita manejada por Daniel Quintero, que ¿no? estaba Daniel Quintero. Entonces, muchachos, básicamente aquí uno de los puntos de la reforma de la salud es que se quite ese tercero para que el gobierno directamente gire a hospitales Bueno, sí. y empiece a funcionar de esa manera que ya sucedió hace mucho tiempo, ¿sí? Pero ahí están las pujas, Sí. porque entonces también otros y los del otro lado dicen que eso pues también genera corrupción, Claro. porque ya se había visto históricamente, y que eso ya esa plata entonces iba a ser manejada por la política. Es que lastimosamente siempre hay una fuga, siempre hay una corrupción en el Entonces, sistema. ayer se entrega el balance del 2023-2024, un informe, ojo, contable. Ya, un Excel. Es una contabilidad. Un Excel un poquito largo, Sí. Y pero es un Excel. Y ayer el presidente Gustavo Petro tuitea hacia las 10:14 de la noche lo siguiente. Quiero que miren, muchachos, en pantalla. Y dice, la mitad de la deuda de la nueva EPS corresponde a la nación. ¿Sí? Dice, la mitad corresponde a La la nación. nación. Es decir, 11 billones de pesos. ¿Qué quiere decir? Si él dice la mitad, entonces hay una deuda de 22 billones Claro. de pesos. 22 billones, Manuela. Oyente, 22. Entonces la otra mitad, ¿a quién corresponde? Dice, A la otra nosotros. mitad es de los terceros, Ah, los privados, los Los que están contratistas. manejando. Entonces, ese rifirrafe que ya conocemos desde hace mucho tiempo, que ha venido en que es que yo le giro, pero usted no sé qué, es que yo giré y esa plática dónde está. Y entonces el otro dice, no, pues que yo la Me estoy la dando, mecateé pero es que no en alcanza. cosetas. Entonces, esa cuestión nos tiene hoy con un sistema en salud que sí podríamos Jaque. decir está afectando Grave. a muchos usuarios. ¿Sí? El usuario a la hora de la verdad, sea de la corriente política que sea, ¿usted qué necesita? Que a su mamita pues la Claro, su atiendan, medicamento, que a al usted familiar. lo atiendan, que tenga su medicamento, que cuando llegue pues lo atiendan de una la mejor prioridad. manera. Que no Que esté le 6 hagan- horas en una fila. Pero más que eso, papachito, es que usted tenga un Una sistema garantía. de salud digno. ¿Por qué? Porque es que a usted le descuentan su platica Claro. Sí, eso de sí. su trabajo, ¿sí? A usted se la descuenta. O sea, a usted si no le dicen, a usted no le oiga, dicen- le va a descontar la mitad. Ah, no. No, le dicen, no había medicamento, hágale que ese mes no le cobro. Sí, Ja. no, o se enfermó, entonces no le cobro. Sí, señor. porque no lo atendimos. No, a usted, Sí. si Le usted cobran trabaja sí o sí. o usted es independiente, le cobran, ¿cierto? Sí, oh. Entonces usted, pues le están cobrando. Es que Y es un luego cobro. uno termina en esas entidades de Cruz Verde comprando uno los medicamentos porque no se los dan a uno. Bueno, pero no nos centremos en los medicamentos, que sistema, sí. ese es el sistema, ¿sí? Entonces, ese es uno de los puntos. Es la noticia hoy del día, así a grosso modo, para nuestros amigos. Y dice también el presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda debe por la salud del pueblo reconocer la deuda que corresponde al Estado. O sea, él le está diciendo al de Hacienda, al de la platica, usted reconozca, porque usted pues es el de Hacienda, el que Claro, maneja los claro. asuntos de la cartera del Estado. Estado, entonces reconozca que Su la parte. mitad es del Estado. Sí. ¿Pero por qué se le debe? Pues recordemos que como se interviene, en algún momento el presidente Petro dijo, yo no voy a seguir girando plata porque es que ese problema, nosotros ya hemos girado, dice él. ¿Mm? Entonces, y comienza el otro, bueno, pues que no hay plata, entonces, ¿cómo atiendo? ¿Qué hago? ¿Ven? Claro. Entonces eso es un tema de ires y venires. Y dice acá, corresponde al Estado devolver la deuda pública nacional y pagarla como un proyecto estratégico de la nación. Ahí es Ah. donde plantea él que la mitad la nación y la mitad esos privados, las cajas de compensación, en fin, y ahí echa un carretazo De a 2 grandísimo. lucas por- Dice, las deudas del Estado las paga el Estado y las deudas privadas las pagan los privados. Esos 11 billones de pesos que debe pagar el Estado es el costo social que recae sobre el pueblo por la deshonrosa administración
que Vargas Lleras, ¿se acuerdan? El finadito, fallecido, sí. ejerció en la conducción de la junta directiva. Entonces aquí ya nombra a Vargas Lleras. Salen muy caros los señores y sus maneras neoliberales de gobernar. Los 11 billones deben ir con prioridad a hospitales públicos del país y centros y puestos de salud para deudas de medicamentos y de la fuerza de trabajo de la salud. Ahí está para que vayan a X, Sí, ahí para que hay vean completo. una cosita. Pero Ay, la noticia del día, Manu. ¿Cómo la ven eso? noticia. Ay, no. Muchachos. Muy triste, Y, weón. y además calza, chicos,